mi nombre es Aníbal Arancibia, yo soy el jefe de ingeniería de Aran. Bien, y hoy queríamos presentarles los resultados de una investigación que estuvimos haciendo respecto de la resistencia de las barras de corte y distintas configuraciones que pueden ayudar a mejorar esa resistencia. ¿Sí? En otra frecuencia de lo que hablaban recién los compañeros que tiene que ver más con lo digital, desde la parte de los fierros, digamos, vemos que aún hay distintas mejoras o estrategias que se pueden hacer para justamente mitigar estas fallas. Bien, una pequeña presentación de la empresa. Nosotros tenemos más de 35 años de experiencia vendiendo repuestos para cosechadoras. Fabricamos hace 20 años todo lo que es barras de corte. Actualmente vendemos más de 100.000 pies por año de esto. Son unos 30 kilómetros para hablarlo en unidades métricas. Nuestra venta, bueno, como la de todos los que están presentes acá seguramente, es muy técnica. Nosotros medimos más o menos la cantidad de asesoramientos que hacemos. Si bien no vendemos al usuario directo, sí recibimos muchas consultas. De hecho, nuestra participación en esta feria o en este tipo de ferias tiene que ver con recibir las críticas y siempre estar intentando mejorar nuestros productos. Y eso es otra de las características que tenemos como empresa, ¿sí? Que siempre intentamos, cuando lanzamos un producto, buscar la forma de siempre mejorar la calidad, siempre ofrecer alguna innovación, ya sea para el montaje del mismo, la performance, la resistencia que tenga, la duración. Siempre estamos intentando ofrecer un producto con las mejores características posibles. Bueno, en este caso, digamos, lo que movió un poco esta investigación tiene que ver con la cantidad de roturas. Recién mencionaba 100.000 pies vendidos por año. Eso son, la mayoría es para el mercado de reposición. Eso quiere decir que la cantidad de roturas efectivas, digamos, de estas barras es muy alta. Un poco lo que nos lleva a hacer las preguntas de, bueno, ¿por qué se rompen tantas barras de corte? ¿Cómo se rompen? ¿Dónde se rompen? Y la forma que tenemos de poder disminuir justamente esas roturas, ¿no? Si empezamos por el principio, digamos, con el funcionamiento de estas barras de corte, básicamente el principio fundamental es una barra de cuchillas móvil, ¿sí? Que son todas esas secciones individuales vinculadas a una varilla común, ¿sí? Que las une, y la parte fija, que acá se ve en color negro, son los puntones o guardas. Entonces la planta es como atrapada y cizallada entre esas dos partes, entre la parte de las cuchillas y la parte fija de los puntones. Esto se da a ciclos muy altos de movimiento, entre 400 y 900, a veces más, ciclos por minuto, lo cual complejiza un poco el análisis porque ya empezamos a tener efectos como la fatiga, las vibraciones y otros esos fenómenos que complican un poco el análisis fundamental. Si analizamos qué sucede en el momento en que se da esa cizalladura entre las cuchillas y los puntones, ¿sí? Lo que vamos a obtener es una resistencia al corte por cada uno de los tallos que se encuentre la cuchilla, ¿sí? Que va a generar una fuerza de reacción digamos, que va a tener una dirección perpendicular al ángulo de la cuchilla, ¿sí? Esa fuerza, digamos, la intensidad de esa fuerza va a depender de la resistencia de la planta a ser cortada, que va a depender de cosas como el estado de madurez, el cultivo que esté siendo cortado, el estado de humedad también, ¿sí? Y también, por otro lado, va a depender de las características del filo que tenga tanto sea la cuchilla como la parte del puntón. Esta fuerza, que entonces la vemos digamos, con esa dirección, la podemos decomponer en dos fuerzas. Una que va a ser longitudinal, paralela al movimiento de la cuchilla, y otra que va a ser transversal. La parte longitudinal se va a trasladar a través de los bulones que están fijando esa cuchilla individual directamente a la varilla, convirtiéndose como en una resistencia a ese movimiento.
La parte que es transversal, o sea que tendería a hacer retroceder la barra de cuchillas, ¿sí? Se va a encontrar como resistencia a la contraparte, digamos, que puede ser, según el diseño, puede estar integrado en la guía del puntón o puede ser mediante una chapa de roce que va, digamos, anclada a la barra puntonera. Bien, esa resistencia lo que va a generar es un rozamiento, ¿sí? O sea, como es perpendicular al movimiento natural de la barra, lo que sucede es como si quisiéramos mover la zapatilla con el piso. Mientras más peso le pongamos, más difícil va a ser ese movimiento. Entonces, esa fuerza se va a trasladar en una resistencia al movimiento a través del roce. Además de esa resistencia, lo que va a generar es, como está rozando directamente un metal contra otro metal, digamos, lo que va a generar es un desgaste en esa varilla que va a reducir esa sección útil que está haciendo la resistencia mecánica. Bien, lo que analizamos recién sería para solo una cuchilla. Si nosotros integramos todo el largo de la barra de cuchillas, lo que vamos a tener es que todas esas fuerzas individuales, ya sea la de rozamiento como la resistencia de corte, se va a ir sumando hasta que alcance, digamos, la contrafuerza, que es la que provoca el movimiento, que está en el mando de la barra de corte. Esto básicamente sería el análogo, ¿sí? Lo que tenemos es muchas fuerzas pequeñas que se van acumulando a medida que va avanzando en la varilla que las une solidariamente a todas, y por el otro lado el mando que contrapone todas esas fuerzas. Entonces, lo que nos da acá, digamos, una idea de dónde se rompe el conjunto, ¿sí? Que siempre suele ser más cerca del mando. Bien, haciendo un análisis rápido de elementos finitos, bueno, nos da básicamente ese resultado, digamos, o sea que a medida que nos acercamos hacia el mando que hace la contrafuerza, es donde mayor tensión sufre. Sumando a esto, obviamente, los efectos que les decía antes de la vibración y la fatiga, ¿sí? Y que, digamos, las áreas donde más comprometida está esa sección es cerca de los agujeros por el cambio de geometría que produce una concentración de tensiones, ¿sí? ¿Qué estrategias podríamos tener para reducir estas roturas? Básicamente la podemos dividir en dos familias: o reducimos el esfuerzo al que es sometido la barra de corte o aumentamos su resistencia. En cuanto a la reducción del esfuerzo, digamos, la resistencia de la planta no es algo, digamos, o sea, no vamos a decidir cuándo cosechar para que la barra de corte no dure más, evidentemente, o sea que no podemos trabajar mucho en eso. El ancho de labor, recién decía cómo se acumulaba a medida que iba aumentando el ancho. Por eso, a medida que las plataformas han ampliado su amplitud de trabajo, por lo general se divide en dos los mandos de la cosechadora a partir de 25, 28, 30 pies, dependiendo del modelo. Ya vienen en doble mando como para tener dos cuchillas más cortas. Después, bueno, hacer un buen mantenimiento y revisar bien el filo de las cuchillas y los puntones, así como todos los ajustes de los aprietacuchillas, etc. Podemos trabajar sobre el rozamiento. Nosotros hace unos años, desde 2018, producimos lo que es el roller aliviador, que lo que hace es, en cambio de rozar un metal sobre el otro, hacer que funcione sobre un rodamiento, que reduce no solo el desgaste, sino también las vibraciones en la barra. Y en cuanto a la resistencia, bueno, reducir el desgaste como para mantener ese ancho útil de resistencia siempre igual. Y también trabajar sobre el área transversal, que es lo que justamente estuvimos analizando en esta investigación. O sea, cómo ampliar esa sección que es la que soporta dentro de las varillas. Si observamos en una vista de corte, la sección a la que me refiero es este rectángulo de acá, que es básicamente la que transmite el esfuerzo. Entonces, el desafío está en que por diseño no hay mucho lugar, digamos, donde ampliar. Fíjense que hacia abajo no podemos ir porque empezaría a tocar ya con el puntón. Hacia adelante, según el diseño, tenemos algunos milímetros ahí para jugar, y hacia arriba tenemos los aprietacuchillas, con lo cual tampoco podemos ir. Bueno, las estrategias que nosotros fuimos implementando tienen que ver con un refuerzo inferior que se pone en parte de acá entre el bulón y la varilla, pero no en todo el ancho. En los modelos que se puede aumentar este ancho de la varilla útil,
Y en algunos, también eso en todos los modelos, es unir esas secciones que hacen como un sobreespesor, unirlas entre sí para encadenar todos esos esfuerzos y hacer un gran, digamos, aumentar la resistencia de esa forma. Acá se veía recién en la imagen lo que serían. Son unos eslabones que se ponen entre cuchilla y cuchilla para aumentar la resistencia. Bien, nosotros lo que hicimos fue, junto con el IMAE, ¿sí? Probar distintas configuraciones. El IMAE es un laboratorio dependiente de la UNR, y entonces lo que hicimos fue probar 35 probetas distintas con distintas configuraciones para evaluar los resultados de la resistencia mecánica justamente de forma empírica. Y las conclusiones respecto de esta estrategia entonces es que con los refuerzos se aumentó un 12% la resistencia de las barras de corte. Disminuir el diámetro de los tornillos, que es otra estrategia, digamos, como para aumentar ese espesor, es del 5%. Y el aumento de la sección de la varilla, eso que les decía de pasar de 19 a 22 milímetros cuando es posible, aumenta en un 29% la resistencia de la barra total. O sea que si usamos esas tres estrategias, aumentamos el 46% en la resistencia mecánica de las barras de corte. Algo importante para mencionar para cerrar es que, digamos, la barra de corte es el primer contacto, ¿sí?, con la interfase del campo. Entonces la gran cantidad de roturas se da justamente porque los campos no son totalmente parejos y solo se va a encontrar con los tallos de soja que veíamos recién, ¿no? Ahí vemos una piedra del tamaño de un adoquín que se encontró con la barra de corte, ¿sí? Entonces los fallos y la rotura se da cuando se encuentra algún elemento de mayor resistencia y ahí se termina efectuando el corte. Entonces esta resistencia no quiere decir que va a durar un 46% más la barra de corte, sino que en cada uno de estos encuentros, ¿sí?, en que se da y se tiene que equilibrar la fuerza que recibe de resistencia con la otra, tiene muchas más probabilidades de durar y que se termine rompiendo solo la sección que encontró esa piedra y no toda la barra de corte, con el costo adicional no solo de reponer la barra de corte, sino que se pierde un montón de tiempo, digamos, en cambiarlo, tiempo muy útil porque están en una ventana de cosecha que suele ser bastante angosta y la hora de cosecha es muy costosa como para perderla cambiando la barra de corte. Esto es todo, muchas gracias.